Sean todos bienvenidos a este lugar. No sé si hay personas que hoy nos visitan por primera vez que puedan levantar su mano allí donde está. Bienvenido. Bienvenido todas las personas que nos visitan por primera vez y aquellos que ya pertenecen a esta casa sean también bienvenidos. Es un día muy especial donde Dios nos permite reunirnos para juntos adorar y glorificar su nombre. Yo quiero invitarles en este día a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, el versículo 10. Creo que es un texto que es bien conocido y a mí de manera particular me gusta tocar bastante este tópico. La palabra de Dios siempre habla a nuestras vidas según nuestra necesidad. Usted puede leer un versículo muchas veces en el transcurrir de su vida y siempre Dios va a tener algo nuevo para usted, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa hermosa que Dios tiene. ¿Sabe que por lo general a nosotros como seres humanos y aún como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nos impacta y nos llama mucho la atención cuando alguien nos dice, Dios te dice? Porque sentimos que es una palabra de manera particular. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos tener la interpretación de que lo que está escrito allí tiene un nombre particular, lleva tu nombre también, y es una palabra que está dirigida a tu vida. Así que yo hoy te puedo decir, tengo una palabra para ti. Eso nos gratifica mucho cuando nos dicen, tengo una palabra para ti, y estamos expectantes. Y hoy Dios te dice esta palabra. Esta palabra hoy es para ti. Y es que estamos atravesando tiempos bien difíciles como nación, como pueblo. En el mundo entero atravesamos por situaciones tan difíciles que ni siquiera tenemos por qué recordarlas. Quizá usted antes de entrar a este lugar habría escuchado alguna noticia, ha escuchado algo que turba su corazón, pero entonces usted inmediatamente pone en contexto que lo que está sucediendo aquí y está sucediendo en todo el mundo. Una de las cosas que últimamente quizás nos ha alarmado como país es el repunte nuevamente del brote del virus y las nuevas cepas que se han presentado. Hoy quizás todos los habitantes de la tierra están en una expectativa quizás de temor, de no saber a lo que nos vamos a enfrentar el día de mañana. No sabemos cuántas nuevas cepas de variación tendrá este virus que ya tiene en la tierra un poco más de un año. Y muchas personas se confrontan con la idea de colocarse la vacuna o no, o de no colocársela. Algunos dicen que colocándosela van a estar más seguros. Otros piensan que la seguridad está en no colocársela. Y vivimos en ese mar de temores, de disyuntivas, de inseguridad por la cual atravesamos como seres humanos. Y quiero hablarles en este día acerca del temor. Y yo he titulado a esta prédica Desechando el temor. Y el temor es uno de los males que más aqueja a la humanidad, al ser humano hoy en día. Y les decía que quizá el temor más grande que estamos atravesando en este momento es no saber con lo que nos vamos a encontrar cada día acerca de las variaciones o las mutaciones de este
virus que ha cobrado muchas vidas. Saben que la frase no temas aparece en la Biblia 365 veces. Yo esto lo he dicho anteriormente, pero es bueno que se lo pueda repetir. Y esto nos da la idea de que esa frase fue escrita 365 veces porque es la provisión que Dios tiene para nuestra vida durante cada día del año. Pero ¿sabes otra cosa que también nos da a entender? El hecho de que esta frase aparezca 365 veces en la Biblia significa que también todos los días del año se va a presentar en tu vida un nuevo motivo para temer. Pero ante ese motivo para temer, Dios siempre tiene la provisión y Dios te dice, no temas, no temas. Esta frase es para ti. Y esta frase también es para mí. El Salmo 34 en el capítulo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y saben una cosa, este salmo fue escrito por David, aquel hombre que leemos en la Biblia que venció a aquel gigante con una piedra y una honda. Aquel hombre que cuando todos se escondían y cuando había un gran ejército viendo cómo, qué estrategia utilizaba para poder derrotar a aquel gigante, ahí entre la multitud salió aquel muchacho de baja estatura y dijo, yo mismo soy. Cuando fueron a ponerle toda la armadura que se ponía un soldado de la época, él no quiso. Quizás le quedaba grande, pero él sabía que iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, después de haber peleado tantas batallas, de haberse enfrentado a fieras, de haber vencido a aquel gigante, encontramos un David que dice que tuvo que clamar a Jehová y que él le libró de todos sus temores. Quizás a usted le parezca contradictorio pensar el hecho de que un hombre con tanto éxito, con tantas victorias, hubiese atravesado temores. Y quiere que le diga algo, ninguno de nosotros en nuestra humanidad estamos exentos de sentir en algún momento temor. El temor es algo en el ser humano que nos permite entrar en alerta, que nos permite estar despierto ante cualquier amenaza. Sin embargo, cuando el temor se hace en nosotros una práctica continua, un estilo de vida, permanente en nuestras vidas, cuando el temor permanece para todo lo que vamos a hacer, entonces el temor trae sobre nuestra vida una cautividad, nos paraliza. El temor, cuando se hace parte de nosotros, no nos deja alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Nos ciega, no nos deja ver lo que hay más allá de ese peligro, de esa amenaza, de esa acechanza. El temor nos puede llevar a un estado de depresión. Y Dios quiere que seamos libres, que no seamos esclavos de ese temor. Aquel hombre el cual el pueblo aclamaba, porque saben, cuando aún Saúl era rey, el pueblo aclamaba a David y decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Era aquel mismo hombre que atravesaba situaciones que en su corazón le hacían temer.
Y quizá usted ha librado muchísimas batallas y alguien se acercará a usted y le dirá: ¿cómo has podido atravesar esta circunstancia difícil y salir victorioso? Y hemos reconocido que la mano de Dios nos ha guiado, pero luego enfrentamos otra batalla quizás de menor envergadura y temblamos y necesitamos de Dios. Pero es bueno cuando nosotros en medio de esas situaciones, en medio del temor, reconocemos que tenemos la necesidad de depender de la mano de Dios. Porque si nosotros no reconocemos que dependemos de la mano de Dios, nos hacemos autosuficientes y creemos que aún con nuestras propias fuerzas nosotros podemos salir adelante. Y cuando nuestras fuerzas flaquean, todo se acaba y se derrumba en nuestras vidas. Ahora la pregunta en este día: ¿es malo sentir temor? El temor se presenta en nuestras vidas sin anunciarse, sin avisar. Necesitamos entender que en nuestro transitar por la vida vamos a pasar momentos de dificultades, vamos a pasar momentos de adversidades, vamos a pasar momentos en los cuales el temor se va a hacer presente, pero necesitamos saber que Dios también tiene provisión, que tiene promesas para nosotros, que no nos va a dejar solos y no nos va a desamparar. ¿Cuándo viene el temor a nuestras vidas? Cuando pensamos que vamos a atravesar momentos de escasez. Ese es uno de los temores que como seres humanos estamos expuestos a pensar quizás en la economía. Hoy muchos piensan en la economía, piensan que la situación económica va a venir cada vez más difícil y que quizás aquellas cosas que disfruta hoy en día no las va a poder disfrutar. Quizás pensar en los alimentos, la provisión para la casa, el vestido y todo lo que necesitamos para nuestro andar. Entonces ahí viene el temor a nuestras vidas cuando pensamos que vamos a pasar situaciones de escasez. Pero es necesario que nuestra fe, que nuestra confianza puedan ser fortalecidas. Y así como el apóstol Pablo expresaba en Filipenses capítulo 4, en el versículo 12 y el versículo 13, y él decía así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Muchas veces como seres humanos, que cuando pasamos situaciones difíciles y venimos a bonanza, olvidamos lo que hemos pasado y lo vivido. Y decimos: ya yo no voy a volver a entrar. Y hoy agradecemos por ese plato de lentejas. ¿Saben por qué? Porque cuando comenzó todo el brote, toda la pandemia y toda esta situación que ya conocemos, y empezaron a ver que a los venezolanos hacían un poco más de resistencia al coronavirus y comenzaron a decir: ¿qué le pasa a los venezolanos? Entonces descubrieron que comiendo lentejas su sistema inmunológico se había fortalecido. Entonces decimos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y quizás en el momento te quejaste, en el momento dijiste: ya no quiero comer más lentejas. Pero cuando empezaste a ver los resultados, entonces dijiste: gracias, Señor, porque me permitiste comer bastante lentejas. Entonces hoy no queremos recordar el plato de lentejas y entonces decimos: la economía viene difícil, ay, y si me toca volver a comer lentejas. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo decía: yo estoy enseñado a todo, a tener abundancia y a tener escasez, a tener un plato de carne, a tener un plato de lentejas, y todo esto lo puedo porque Cristo me fortalece.
Y nos deja entender claramente el apóstol Pablo que si Cristo estaba con él, no importaba lo que tuviera que vivir y lo que tuviera que pasar, porque el Señor lo iba a ayudar cuando tuviera bastante, pero también lo iba a ayudar cuando no tuviera. Entonces, son estos temores que cotidianamente nosotros tenemos que enfrentar y los que tenemos que vencer, pero tú no lo vas a vencer solo, solamente los vas a vencer si Dios está contigo. Y sabes una cosa, Dios siempre está dispuesto a ayudarte. El problema es que nosotros muchas veces le damos la espalda a Dios en ciertas áreas de nuestras vidas y resistimos al Señor y decimos, yo puedo solo con esto. Y entonces el Señor dice, si tú puedes solo, entonces hazlo solo. Necesitamos reconocer, recordar que en cada área de nuestras vidas nosotros tenemos una dependencia total y absoluta de la mano de nuestro Dios. Fuera de Él no podemos hacer nada. Otro de los temores de nosotros como seres humanos es quedarnos sin nada. Es el temor a la pérdida material, a la pérdida física. Es un temor. Y es el temor que muchas personas hoy en día tienen a perder algún familiar, a perder sus cuentas bancarias, a perder sus posesiones. Ahora, ¿cuándo desechamos este temor a esta amenaza? Cuando entendemos que en medio de cada situación el Señor nos va a dar su fortaleza y su ayuda para seguir adelante. Es necesario que nosotros en medio de ese mar de temores, nosotros podamos buscar la ayuda de Dios. Uno de los aspectos que nos lleva al temor es la duda. La duda es enemiga de la fe. No puede cohabitar fe y duda. O tienes fe o tienes duda. Bueno, yo los domingos me voy muy fortalecido en fe. ¿Y qué pasa el lunes con tu fe? ¿El lunes deja entrar la duda a tu vida? No es necesario que la fe se fortalezca en nuestras vidas todos los días, de lunes a lunes, 24/7. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Nadie nos garantiza que las cosas en este planeta van a mejorar. Al contrario, como decía en estos días mi hijo predicando, estamos viviendo principios de dolores. Y cuando hay principios de dolores, quiere decir que hay dolores que se van a agudizar. Entonces necesitamos estar preparados en fe y creer que aún en medio de las peores circunstancias que podamos vivir, el Señor no nos va a dejar. ¿Qué es lo más grande que puedes perder? Tus posesiones, tu salud, tu vida. Pero hay algo que debemos preservar, que es nuestra alma. Anclada en la roca inconmovible. De niña escuchaba un canto que decía: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y nosotros necesitamos que nuestra alma esté anclada en la palabra, que nuestra fe sea fortalecida, que aunque soplen los vientos, que aunque pierdas lo que tengas que perder, tu confianza, tu seguridad y tu fe estén ancladas en la roca inconmovible, Iglesia de Cristo. Y vemos y conversábamos ayer en casa sobre estos aspectos
de personas, de tantas familias que han perdido seres queridos durante estos últimos tiempos. Que algún ser querido ya no está en su núcleo familiar entre los cuales nos contamos. Cosas que jamás nos imaginábamos. A principio de año yo tenía muchos planes, ¿sabe? Junto a mi esposo nos sentábamos quizá a proyectar lo que sería nuestra vida futura, ministerialmente y como familia, ver a nuestros hijos hacer su hogar. Y yo le decía, vamos a volver como al principio, cuando salíamos a servirle al Señor y no había un horario ni nada que nos detuviera. Luego empezaron a venir responsabilidades familiares. Y yo le decía, ya va a llegar un momento donde veremos a nuestros hijos hacer su hogar y ya nosotros pues no tendremos límite de tiempo. Y en 2 meses todo cambió. Lo que a principio de año parecía un sueño, un proyecto a mediano y largo plazo, hoy es algo que quizás, si usted lo ve desde el punto de vista humano, es algo que se derrumbó. Y mi esposo siempre predicó desde este mismo altar, decir, el día de mañana es incierto. ¿Y saben por qué? Porque el día de mañana es incierto. No sabemos lo que nos va a suceder mañana. No sabemos si mañana estamos en esta tierra. Pero saben una cosa, que conversábamos ayer acerca de todo esto y escuchábamos un testimonio de alguien que decía de la siguiente manera, y yo le comentaba a mis hijos, un hombre que iba viajando en un carro y durante ese viaje ese carro tuvo un accidente y todas las personas que iban en el carro fallecieron y el único que quedó con vida fue él para contar, y él decía, Dios me guardó. Entonces la pregunta es la siguiente: Dios guardó a ese hombre y a los otros que iban en el carro, que también eran hijos de Dios, ¿no los guardó Dios? ¿No los guardó Dios? Hoy escuchamos muchas personas que cuentan la anécdota o la vivencia de esta pandemia y ver familiares que todos quizás han padecido del virus, pero 1 o 2 han fallecido y las personas dicen, y Dios me guardó. ¿Y Dios no guardó a los que se fueron? Dios guarda a unos para vida y guarda a unos para la eternidad. Pero algo sí es cierto. Si en 50 años el Señor no ha levantado su iglesia, la mitad de los que estamos hoy sentados aquí ya no vamos a estar. Porque tenemos un tiempo limitado sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿los que se fueron este año no cumplieron su propósito? Sí. Sí. Entonces no podemos decir, porque Dios, mire, en mi familia a todos yo cuidé, a mi hijo, a mi hija, a mi hija, a mi esposo. Y ellos se recuperaron en 3 días. Y mi esposo se recuperó en 14. De algo sí estoy segura, jamás le volverá a dar COVID. Porque en el lugar donde él se encuentra no hay COVID, no hay gripe, no hay influenza, no hay virus, no hay pandemia, no hay cuarentena, no hay tapabocas. Y no puedo decir, Dios me guardó. Dios nos guardó a los 5. Solo que a Él hoy lo guarda en su presencia y a nosotros 4 nos sigue guardando aquí. Porque para nosotros aún queda un propósito sobre esta tierra. Usted tiene un propósito en la tierra.
Y cuando entendemos estas cosas, y yo le decía a alguien que en estos días me preguntaba si no me daba miedo cierto aspecto de mi vida, y yo le decía, si supieras que luego de los procesos hay muchas cosas a las que les pierdes el miedo. Es en estos procesos, y muchas veces Dios permite los procesos en nuestras vidas y son duros, pero para enseñarnos que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, entonces todo obra para bien y todo va a estar bien. El día que mi esposo se fue, Dios trajo esta revelación a mi vida. Y Dios me decía, todo va a estar bien. Yo le decía a mis hijos, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir con nosotros y mi esposo va a seguir en su presencia. Entonces todo está bien. Y no es que nosotros hayamos perdido los sentimientos, no. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, lloramos, hemos vivido el luto. Porque saben una cosa, no hay nada de malo en llorar, no hay nada de malo en entristecerse. Es algo que es natural, es algo que nos va a traer a nosotros sanidad, el poder llorar. Y yo le decía a mis hijos, quizás las personas nos pueden ver que predicamos y salimos y seguimos avanzando. Y a lo mejor algunos cuestionarán y dirán, ellos no lo querían. Mire, lo amaba con todo mi corazón. Cuando salíamos yo pensaba que todo era completo, que no había algo que faltara en mi familia. Siempre fui agradecida de Dios y hoy sigo agradecida de Dios por su bondad, por su misericordia. Porque si no fuera por su bondad, yo hoy no estuviera parada en este lugar. Quizás estuviera encerrada en una habitación, llorando en depresión. Pero Dios me ha sostenido y Él me ha librado de todos mis temores. Y hay temores que seguimos batallando todos los días, y para ello tenemos la palabra. Y yo quiero avanzar un poco más. Y hablaba acerca de la duda, porque miren, cuando pasamos momentos difíciles, entonces la duda quiere tocar a nuestras vidas. Pero hoy mi fe sigue fortalecida en el Señor. Y aun cuando mi esposo se fue, yo sigo creyendo que Dios levanta al enfermo, que Dios tiene el control sobre el COVID-19. Entonces cuando viene la duda, comenzamos a decir, ¿será que Dios sana o será que Dios no sana? Dios sigue sanando, porque Dios sigue siendo Dios a pesar de tu proceso. Dios sigue siendo Dios a pesar de que yo atraviese por valles de sombra y de muerte. Él sigue siendo Dios y sigue reinando en su trono, y Él sigue fortaleciéndonos, y Él sigue ayudándonos, y Él sigue cumpliendo su palabra, como está escrito en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él sigue siendo Dios. Y sabes que recién mi esposo se fue, habían personas que estaban quebrantadas y preguntaban, ¿pero de qué iglesia eres tú? Le preguntaron a algunos hijos de casa, ¿de qué iglesia eres tú? Eres de la iglesia donde el pastor murió de COVID. Él se fue porque Dios dijo que ese era el tiempo para él irse. Pero Dios sigue teniendo el poder para sanar de COVID, de cáncer, de leucemia, de SIDA, de lo que sea. Entonces, aún sobre el temor de la pérdida, nosotros necesitamos seguir confiando en su palabra. Si nosotros no confiamos en su palabra, ¿cómo vamos a ir con confianza? Dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Pero para eso necesitamos tener fe, que nuestra fe sea fortalecida.
Cuando hay desconfianza, cuando hay duda, cuando hay temor en nuestras vidas, no podemos acercarnos con confianza. Entonces necesitamos desechar el temor y apartar la duda y creer que Dios está dispuesto a socorrernos cada día. Si el temor te embarga y no tienes la seguridad de que has sido perdonado, entonces vivirás con el temor del infierno, de la condenación. Necesitas desechar el temor de tu vida y tener la seguridad de que nos está aguardando la corona de la vida eterna. Pero ¿cómo hacemos para liberarnos del temor? Primero necesitamos tener una transformación interna que no consiste en ningún método humano, sino en la transformación que viene a dar a nuestras vidas Dios a través de su Espíritu Santo cuando nos acercamos a Él. La transformación del corazón nos cambia, nos capacita para confiar en Dios, así como confían los niños. Necesitamos rendirnos a Él. Nunca seremos verdaderamente libres hasta que nos rendimos voluntariamente. No es algo impuesto, no es algo obligado. Dios nunca te va a obligar a rendirte. La rendición es un acto voluntario de tu vida, de mi vida, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Rendirla a Él para confiar que Él nos va a guardar y nos va a cuidar en cada día de nuestras vidas. La redención tiene que ver con que hemos sido rescatados. Dios pagó un precio para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la condenación, para rescatarnos del enemigo que nos tenía a nosotros presos, pero también para rescatarnos a nosotros del temor. Así que ya no somos esclavos del enemigo, ya no somos esclavos de la condenación y ya no somos esclavos del temor. No tenemos por qué servirle al temor, no tenemos por qué vivir presos en el temor. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre, y Él está dispuesto a libertar tu vida de una manera total, aún de aquellas áreas que han sido cautivas por el temor. Para ser libres del temor necesitamos tener fe, porque es la manera como Dios nos diseñó para caminar. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos, para que nuestra fe sea fortalecida, que usted y yo podamos nutrirnos de su palabra todos los días de nuestra vida. Que nosotros podamos tener una vida de oración. Que nosotros podamos tener una vida alineada a su perfecta voluntad. Otra manera que nosotros somos libres del temor también es alabando al Señor. Aún en medio de las dificultades es necesario que nosotros podamos adorar y alabar a nuestro Dios. Cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos atacados, es necesario que nosotros levantemos nuestra voz, que humillemos nuestras vidas en adoración a Él. Yo le decía a mis hijos, es necesario que nosotros podamos volver ahora más que nunca, cuando tantas cosas difíciles se avecinan sobre el planeta y aún sobre nuestra nación, que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, que nosotros podamos fortalecer nuestra vida de oración, que nosotros podamos fortalecer nuestra vida de búsqueda de la palabra. Pero es necesario que nosotros hagamos hábitos, que aún en esos momentos, yo decía hace 2 años, cuando el Señor me entregó esta estrategia de adoración 24/7, y yo le decía a las personas, quizás muchos de ellos están sentados hoy aquí, quizás otros no lo han escuchado, yo decía, aproveche cuando usted tiene un momento de bonanza y adore y haga hábito, porque van a venir momentos difíciles. Entonces usted va a sacar de ese depósito donde usted adoró, y usted va a
sacar de ese hábito que usted hizo, y aún en medio de esa situación adversa usted va a poder seguir adorando a Dios. Y si no, miren que el día antes de que mi esposo fuera trasladado, me permitieron en el hospital, aún sabiendo lo que él tenía, que yo pasara la noche con él. Y cuando eran las 11, las 12 de la noche, quizás que ya el sueño me agobiaba, yo le dije: mira, papi, vamos a hacer una cosa. Vamos a alabar al Señor. Y yo sabía que él no podía hablar mucho, y yo le decía: habla hasta donde tú puedas, pero lo demás lo voy a hacer yo. Y yo, de ese depósito de adoración que yo tenía, comencé a adorar al Señor. Y aquella atmósfera de temor, porque el temor viene a nuestras vidas, comenzó a ser transformado en una atmósfera de confianza. Y cuando venía el temor a mi vida y quizás lloraba, entonces la adoración a Dios permitía que su paz inundara mi vida. Y eso es la única forma en la que nosotros en esos momentos vamos a sacar lo que hay en nuestra vida. ¿Qué hay en tu corazón? Si en tu corazón hay amargura, cuando estés pasando por esos momentos difíciles, lo que va a salir es la amargura. Si en tu corazón hay sequedad, cuando estés pasando momentos difíciles, vas a claudicar, vas a morir en el desierto. Pero si en tu corazón hay adoración, hay gratitud, hay paz en los momentos de angustia y en los momentos de dificultad, tú vas a sacar lo que hay en tu corazón, para que Dios vea un corazón rendido. Dice el Salmo capítulo 5 versículo 11: pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Cuántos confían en el Señor en este día? Entonces alégrate, iglesia, y dice allí: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Da voces de júbilo, iglesia. Da voces de júbilo, porque no eres un esclavo del temor, porque eres un hijo libre. Entonces, una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, hay cosas a las que ya perderemos el temor. Dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ya no le vas a dar rienda suelta al temor, sino que vas a dominar por ese espíritu que no hay en ti de cobardía, sino que nos dio a nosotros ese espíritu de poder. Nos ha dado poder para resistir, nos ha dado poder para seguir confiando. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es que aquí el amor se refiere a Dios, no a un sentimiento. Entonces, si tú sustituyes aquí donde dice la palabra amor y colocas Dios, entonces vas a poder decir: porque en Dios, el que está en Dios, el que está anclado en Él, el que permanece en Él, firme en su palabra, no tiene temor. ¿Por qué? Porque Dios echa fuera el temor. Yo no sé cuántas personas el día de hoy están atravesando por momentos de temor. Yo no sé cuántos hoy dicen: yo, esa palabra es para mí. He sentido mucho temor. He sentido temor al porvenir. He sentido temor a perder. He sentido temor a la escasez. He sentido temor a la enfermedad. He sentido temor a la muerte. Pero hoy Dios está aquí para hacerte libre de toda esclavitud. Yo quiero, iglesia, que te puedas poner de pie.